Durante Epic Fury, la pregunta no era si Irán tenía radares. La pregunta era si esos radares podían hacer lo único que de verdad importa en una guerra aérea moderna: convertir una señal dudosa en una pista precisa, compartirla a tiempo, asignar un misil, mantener el seguimiento y cerrar la cadena de derribo antes de que el objetivo desapareciera otra vez. Y ahí es donde el F-22 Raptor sigue siendo un problema gigantesco. Porque este avión no fue diseñado solo para ser difícil de ver, fue diseñado para romper paso a paso todo el proceso que necesita una defensa aérea para matar. Los documentos oficiales de Operation Epic Fury confirman que el F-22 estuvo dentro del paquete aéreo empleado por Estados Unidos, y hasta donde se ha hecho público no hay pérdidas confirmadas de Raptors en la operación. Esa combinación ya plantea una pregunta muy seria. ¿Cómo se le gana de verdad a un avión así cuando entra en un espacio aéreo defendido? La respuesta fácil sería decir que el F-22 es invisible. Pero esa respuesta, aunque suena bien, es técnicamente pobre. En la realidad, un caza furtivo no funciona como un truco de magia, no desaparece del universo. Lo que hace es algo mucho más peligroso para el enemigo. Reduce tanto la calidad de la información que recibe la defensa aérea que esa defensa empieza a reaccionar tarde, mal y con dudas. Y en guerra aérea, dudar durante segundos puede equivaler a perder un radar, perder una batería o perder el control de un corredor entero del cielo. Ese matiz es clave, porque explica por qué una red de radares aparentemente potente puede seguir fracasando contra una plataforma que combina baja observabilidad, gran conciencia situacional, sensores integrados y velocidad supersónica sostenida. Para entender por qué pasa eso, hay que separar tres conceptos que mucha gente mezcla como si fueran lo mismo: detectar, seguir y disparar. Detectar es notar que hay algo, seguir es saber dónde está con suficiente precisión y durante suficiente tiempo. Disparar no es solo lanzar un misil, es tener una solución de tiro útil, actualizada y estable. Un radar de alerta temprana puede darte una sospecha, un radar de adquisición puede refinarla, un radar de control de tiro necesita ya una calidad de datos mucho mayor. Si el avión atacante reduce su firma, gestiona su ruta, limita sus emisiones, cruza rápido la zona peligrosa y además entra mientras otras plataformas atacan nodos de mando y comunicaciones, la defensa puede sentir que hay una amenaza sin llegar a fijarla con la limpieza que necesita para abatirla. Y esa diferencia entre sentir y fijar es exactamente el hábitat natural del F-22. Eso obliga a mirar a Irán con más seriedad y menos caricatura, porque la defensa aérea iraní no era, sobre el papel, un decorado vacío. Los documentos de Epic Fury dejan claro que Estados Unidos atacó centros de mando y control, nodos de comunicaciones militares, sistemas integrados de defensa aérea y emplazamientos de misiles superficie-aire. Eso significa que Washington estaba reconociendo que enfrente había una red real, una IADS, no simplemente lanzadores aislados. Una IADS, dicho de forma simple, es un cerebro repartido en muchos sitios. Incluye radares de distinta clase, centros de decisión, enlaces de comunicaciones, baterías SAM, inteligencia y procedimientos para pasar la información de un punto a otro antes de que el blanco cambie de posición. Cuando una IADS funciona bien, un radar no necesita hacerlo todo. Ve, avisa y otro sistema continúa el proceso. Por eso resulta tan importante que la campaña fuese dirigida también contra la arquitectura que unía todos esos elementos. Y esa arquitectura iraní no era irrelevante. Distintas fuentes abiertas habían asociado instalaciones sensibles iraníes con protección por capas, incluyendo sistemas S-300 y Babar 373. El Babar 373, según resúmenes técnicos de CSIS basados en información abierta, fue presentado por Irán como un sistema capaz de seguir múltiples objetivos al mismo tiempo y de ofrecer defensa de largo alcance. Aunque las cifras exactas que presenta Teherán siempre deben tratarse con cautela, el dato importante no es si su rendimiento coincide al milímetro con la propaganda oficial. El dato importante es que Irán llevaba años intentando construir una defensa capaz de detectar más lejos, coordinar mejor y negar el acceso a su espacio aéreo sobre puntos estratégicos. Es decir, no estaba esperando a ser golpeado con un simple radar de los años 70, estaba preparando capas. Y aún así, las capas pueden fallar cuando el rival no ataca solo el misil, sino la lógica completa del sistema. Aquí llega el primer punto decisivo del vídeo. El sigilo del F-22 no consiste solamente en que rebota menos radar. Esa idea se queda muy corta. La célula del Raptor está diseñada para reducir la energía que vuelve al emisor. Pero además lleva sus armas dentro del fuselaje, no colgando externamente como en un caza convencional. Eso evita añadir formas y ángulos que multiplican el retorno radar. Su diseño también cuida bordes, alineaciones y superficies para que la energía se disperse en direcciones menos útiles para el radar enemigo. Y luego están los materiales y tratamientos de la superficie.
Todo junto no crea invisibilidad absoluta, pero sí puede comprimir la distancia a la que determinados radares lo ven con suficiente calidad. Y cuando esa distancia útil se acorta, todo el calendario defensivo se encoge con ella. Piensa en ello así. Si un radar normal detecta un avión convencional con claridad a una cierta distancia, tiene tiempo para avisar, clasificar, pasar la pista a un centro de mando, asignar una batería, preparar una solución y corregir el seguimiento. Pero si la firma del objetivo es mucho menor, esa ventana de trabajo se reduce. El enemigo sigue teniendo un problema parecido, pero dispone de menos segundos, menos margen y peor calidad de datos. Y si además el avión entra por una ruta bien elegida, con apoyo electrónico alrededor, el operador no lucha solo contra un eco débil, lucha contra la compresión del tiempo. A veces, la gran ventaja furtiva no es que el radar no vea nada. Es que cuando por fin ve algo útil, ya es demasiado tarde para reaccionar con orden. Eso conecta con otro rasgo fundamental del F-22, su supercrucero. La Fuerza Aérea estadounidense explica que el Raptor puede mantener vuelos supersónicos sin depender de la poscombustión como lo harían muchos cazas al intentar sostener esas velocidades. Eso tiene dos consecuencias muy concretas. La primera es táctica. Puede entrar, cruzar y salir de zonas peligrosas con menos exposición temporal. La segunda es térmica y logística. No necesita pagar siempre el enorme castigo en combustible asociado a ir con poscombustión constante. De cara a una defensa aérea, eso es un problema mayúsculo, porque la intercepción siempre es una carrera contra el reloj. Si el blanco reduce la duración de esa carrera, la defensa necesita detectar antes, decidir antes y disparar antes. Y si encima el blanco ya es difícil de rastrear, la probabilidad de que la cadena llegue tarde aumenta muchísimo. Ahora bien, velocidad y sigilo por sí solos no cuentan toda la historia. El F-22 también fue construido para ver mejor de lo que emite. La USAF lleva años destacando su combinación de sensores y fusión de datos. Eso significa que el piloto no depende de una sola fuente aislada, sino de una imagen táctica integrada que le permite entender mejor el entorno y actuar antes de que el enemigo le fuerce a reaccionar. En otras palabras, el F-22 no solo intenta evitar ser detectado, también intenta detectar el primero, entender primero y decidir primero. Y esa secuencia importa enormemente. Porque un avión que ve antes no solo sobrevive más, también puede escoger la altura, el eje de aproximación, la geometría de ataque y el momento en que conviene exponer o no exponer su propia firma. Ese es uno de los motivos por los que frases como Irán lo vio o no lo vio simplifican demasiado. Un radar de banda larga o de alerta temprana puede advertir que algo raro está ocurriendo en una zona del espacio aéreo, pero de ahí a tener una pista fina para guiar un misil, hay varios escalones. Rand lo explicó hace años al estudiar el comportamiento de plataformas de firma reducida frente a radares de bandas más largas. La conclusión útil para el espectador no experto es muy sencilla. Ciertas bandas pueden ayudar a detectar o localizar de manera aproximada, pero eso no se traduce automáticamente en un control de tiro preciso. Es como escuchar un ruido en la oscuridad frente a tener ya la linterna apuntando al blanco con las coordenadas exactas. La primera cosa inquieta, la segunda mata. Y el F-22 fue diseñado para empujar al enemigo hacia la primera situación y evitar la segunda. Y aquí hay una clave que suele pasarse por alto. Mucha gente imagina el combate aéreo como un duelo entre un avión y un misil, pero en realidad, sobre todo frente a una IADS, lo que existe es una competencia entre ciclos de decisión. El bando que logra observar, orientar, decidir y actuar antes, aunque sea por márgenes relativamente pequeños, obtiene una ventaja enorme. Si el F-22 consigue entrar en una zona defendida sin regalar una firma limpia, mientras su piloto ya dispone de una imagen integrada del entorno, y además el rival está sometido a ataques electrónicos, a engaño y a presión sobre su mando y control, la velocidad de reacción del defensor se deteriora justo cuando más debería acelerarse, y una red que reacciona más despacio deja de ser una red fuerte. Se convierte en una red sorprendida. Aquí aparece el segundo payoff importante. Epic Fury no fue un examen entre un F-22 y un radar iraní aislado. Fue una campaña aérea compleja, con muchas capas simultáneas. La hoja oficial de la operación menciona una combinación muy amplia de medios. F-35, B-2, B-52, Frenken, 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 EA-18G, EA-37B, EC-130H, U-2RC-135, E-2D, aviones cisterna y otros activos marítimos y aéreos. Eso cambia por completo el problema de Irán.
porque ya no tenía que encontrar un único caza furtivo flotando solo en el cielo, tenía que defenderse de un sistema de sistemas, reconocimiento que alimenta la imagen operativa. Guerra electrónica que degrada radares y comunicaciones. Plataformas furtivas que abren paso. Aviones no furtivos que aprovechan las brechas. Aviones cisterna que alargan la permanencia. Y ataques directos a nodos críticos. En un escenario así, incluso una buena defensa empieza a ser atacada por demasiados ángulos a la vez. Eso explica por qué el éxito del F-22 no se puede medir únicamente por si alguien obtuvo un eco. Se mide por si la red defensiva pudo transformar su información en un enganche real dentro del tiempo disponible. Y esa es una prueba muchísimo más difícil de superar. Si un operador detecta una pista incierta, pero el centro de mando ya ha sido degradado, o la comunicación llega tarde, o la batería asignada no consigue sostener el seguimiento, o la geometría del blanco cambia antes de que el misil reciba parámetros fiables, la defensa fracasa aunque técnicamente algo se hubiese detectado en algún momento. Y todavía hay otra capa. Cuando Estados Unidos selecciona objetivos como mando y control, inteligencia, comunicaciones militares e instalaciones SAM, no solo quiere destruir hierros, quiere desorganizar la mente del sistema. Quiere que cada sensor se sienta más solo, más lento y menos útil. Una IADS fuerte depende de cooperación constante. Si cortas sus enlaces, retrasas sus decisiones y atacas sus nodos. Conviertes un sistema integrado en una suma de piezas desconectadas. Para un avión furtivo como el F-22, esa ruptura multiplica su ventaja, porque la baja observabilidad es mucho más eficaz frente a un enemigo que ya no comparte información con fluidez o que empieza a dudar de sus propios cuadros de situación. Por eso el mito más peligroso sobre el Raptor no es que sea invisible. El mito peligroso es pensar que basta con medirlo solo como avión. En realidad, el F-22 es mejor entendido como una herramienta para colapsar la calidad de la respuesta enemiga. Obliga al rival a combatir con menos tiempo, menos claridad y menos confianza. Y cuando eso ocurre, incluso sistemas teóricamente respetables como el S-300 o el Bavar 373 pueden no llegar al punto en el que de verdad importa. Un enganche estable contra un blanco que sigue moviéndose rápido y con una firma muy baja. A partir de aquí aparece una pregunta más profunda. Si el F-22 puede hacer todo esto, ¿por qué no hay cientos y cientos repartidos por medio mundo? La respuesta no tiene que ver con una supuesta falta de utilidad. Tiene que ver con dinero, política, prioridades industriales y una decisión que todavía hoy condiciona la superioridad aérea estadounidense. Porque el Raptor es extraordinario, sí, pero también es una de esas plataformas cuya propia excelencia vuelve carísimo sostenerla a gran escala. Y eso nos lleva al segundo gran eje del vídeo. El verdadero problema del F-22 no es entrar en un cielo hostil. El verdadero problema es cuántas veces puedes hacerlo con una flota tan corta antes de que el desgaste te obligue a mirar el reloj. La respuesta empieza en una decisión política que todavía pesa. El programa del F-22 nació con una ambición mucho mayor, pero la producción fue cerrada prematuramente en términos estratégicos. La propia comunidad oficial del programa recuerda que la decisión de 2009 fijó la cifra en 187 aviones operativos y dejó la flota total en 195 contando los ejemplares de prueba. Esa cifra es casi un personaje más de la historia, porque suena grande cuando la oyes deprisa, pero resulta mucho más pequeña en cuanto intentas proyectarla sobre un mapa de guerra real. ¿Por qué es tan pequeña? Porque 195 construidos no significa 195 disponibles para ir a la guerra mañana. Primero, porque una parte pertenece a pruebas. Segundo, porque otra está dedicada a entrenamiento. Tercero, porque siempre hay aparatos en mantenimiento, modernización o inspección. Cuarto, porque una fuerza aérea no vive solo del combate inmediato. Necesita formar pilotos, generar horas, mantener estándares y preservar células. La GAO recordaba que en septiembre de 2023 la USAF mantenía 185 F-22 en inventario, de los cuales 32 eran Block 20 principalmente usados para entrenamiento. Mientras la flota de combate modernizada se concentraba en 150 aparatos, Block 30 y Block 35. Cuando descuentas pruebas, entrenamiento y mantenimiento, la profundidad real ya no impresiona tanto. Eso cambia la forma de mirar Epic Fury. De repente, cada salida del F-22 vale más de lo que parece, no solo por el avión y su piloto, sino por la escasez relativa de la herramienta. Un país puede tener una plataforma extraordinaria y aún así sufrir estratégicamente si la cantidad utilizable no acompaña. Es la diferencia entre ganar una puerta y sostener 100 puertas. El Raptor sigue siendo uno de los mejores abrepuertas del mundo, pero nadie puede ignorar que abrir muchas puertas durante mucho tiempo requiere números, repuestos
rotaciones y una base industrial que el programa ya no tiene como en sus primeros años. Y aquí entramos en la parte menos glamourosa y más decisiva de todas, el sostenimiento. La baja observabilidad del F-22 no es gratis. La JAO ha señalado que el recubrimiento y otros elementos asociados a su firma reducida forman parte del peso logístico y económico del avión. No hablamos de un caza al que simplemente se le echa combustible y se le manda otra vez al aire sin más. Mantener un Raptor en el estándar que le permite seguir siendo un problema para radares avanzados exige trabajo especializado, tiempo y dinero. Por eso, cuando alguien dice que el F-22 es carísimo, la frase correcta no debería ser sí, pero merece la pena ni no, es propaganda. La frase correcta es otra. Es carísimo porque combina capacidades muy poco comunes, y sostener esas capacidades es muy exigente. Los informes oficiales ayudan a poner escala a esa exigencia. La GAO indicó que los costes de mantenimiento del F-22 superaron los 1.600 millones de dólares en el año fiscal 2020. También describió problemas de disponibilidad de piezas y demoras muy largas para ciertos componentes. En uno de los ejemplos recogidos, una unidad llegó a esperar 239 días para recibir un componente del tren de aterrizaje. Ese tipo de retraso no es un detalle burocrático. Es tiempo en el que un activo no está donde lo necesitas, y cuando la flota total ya es relativamente reducida, cada cuello de botella pesa más. A eso se añade otro problema silencioso, la disponibilidad real. La GAO recordó que la Fuerza Aérea no había alcanzado sus metas de capacidad de emisión del F-22 en ninguno de los años fiscales entre 2011 y 2021. Eso no significa que el avión no sirva. Significa que entre el potencial teórico y la disponibilidad diaria hay una distancia que cuesta cerrar. Y esa distancia importa muchísimo cuando hablas de campañas sostenidas, porque la guerra no se libra con folletos técnicos. Se libra con aparatos listos hoy, mañana y la semana siguiente. Aquí aparece el tercer payoff grande del vídeo. El F-22 puede seguir siendo un depredador de primer nivel y al mismo tiempo ser vulnerable como sistema de fuerza por su tamaño, su coste y su mantenimiento. Esa es la paradoja del Raptor. Cuanto más extraordinario es tácticamente, más duele cada limitación estratégica que lo rodea. Cada hora de vuelo consume recursos, cada modernización compite por presupuesto, cada célula cuenta. Y cada piloto nuevo requiere un ecosistema de entrenamiento que también necesita aviones. De hecho, la estructura de entrenamiento del F-22 añade más presión a esa realidad. La GAO explicó que los Block 20 se utilizan principalmente para formar pilotos y que más del 90% del entrenamiento inicial básico del Raptor se realiza en esos aparatos. Esto significa que la flota no solo tiene que estar preparada para combatir, también tiene que sostener la producción de tripulaciones cualificadas. Si se tensiona demasiado la parte de entrenamiento, terminas ganando salidas hoy a costa de perder preparación mañana. Y si proteges demasiado el entrenamiento, quizá reduces tu masa operativa inmediata. Es un equilibrio delicadísimo. Por eso la frase "solo se construyeron 195" debería sonar mucho más grave de lo que parece, porque no es una curiosidad de coleccionista. Es un límite físico sobre la capacidad de la USAF para repartir riesgo, descanso, modernización y despliegues en escenarios muy exigentes. Una flota corta obliga a pensar cada despliegue con otra mentalidad. Obliga a seleccionar mejor las misiones, a cuidar más las células y a aceptar que no puedes estar en todas partes con la misma densidad. En una campaña como Epic Fury, eso puede no ser decisivo si el entorno está cuidadosamente preparado, pero en una guerra prolongada contra un rival con mayor densidad y mayor profundidad estratégica, el cálculo cambia mucho. Además, el reloj industrial sigue corriendo aunque el avión mantenga su prestigio. El Air Force Life Cycle Management Center señalaba en 2026 que el programa continúa recibiendo modernizaciones y que el aparato seguirá siendo actualizado al menos hasta el entorno de 2030. Pero al mismo tiempo, la GAO ha advertido que sostener y modernizar una plataforma cuya línea de producción cerró hace años implica más dificultades para piezas, proveedores y ciertas capacidades industriales. El F-22 no vive en el vacío, vive dentro de una base logística y tecnológica que envejece y que debe ser mantenida a propósito. Y aquí es donde mucha gente malinterpreta la discusión sobre el relevo del Raptor. No se trata solo de si vendrá otro avión mejor, se trata de cuánto tiempo puedes seguir exprimiendo una flota pequeña y costosa sin pagar un precio operativo creciente. Aunque Estados Unidos mantiene programas de nueva generación y aunque el Fu-22 continúa mejorando, el problema básico sigue ahí. Las guerras no esperan a que la planificación industrial sea perfecta. Si mañana necesitas presencia intensiva y sostenida en más de un teatro, el tamaño de la flota deja de ser una nota al pie y se convierte en un factor central. Volvamos entonces a Irán, porque ahí es donde todo encaja. Durante Epic Fury, la dificultad iraní no consistía simplemente en detectar un avión.
Consistía en defender una red bajo ataque mientras un caza diseñado para reducir la calidad del rastreo enemigo cruzaba su espacio operativo apoyado por una constelación entera de plataformas de guerra electrónica, inteligencia, mando y reabastecimiento. Esa es la razón por la que el silencio del radar, en caso de producirse a ojos del operador, no debe imaginarse como una pantalla vacía de película. Debe entenderse como una cadena de combate que no consigue transformar información imperfecta en una respuesta útil antes de ser sobrepasada. Y eso nos devuelve a la idea más importante de todo el vídeo. El F-22 no gana porque sea invisible en términos absolutos, gana porque obliga al enemigo a tomar decisiones críticas con una imagen incompleta, lo empuja a reaccionar con incertidumbre, lo somete a una compresión brutal del tiempo. Y en una defensa aérea moderna, donde cada fase depende de la anterior, una sola grieta puede contaminar toda la cadena. Si fallas en la detección fina, llegas tarde al seguimiento. Si llegas tarde al seguimiento, llegas peor al control de tiro. Si llegas peor al control de tiro, el misil sale tarde o sale mal. Y si el avión furtivo ya ha pasado, o ya ha lanzado, o ya ha contribuido a destruir nodos de la red, entonces el sistema que debía negarle el acceso se convierte en espectador de su propia degradación. Hay otra forma muy simple de decirlo. Un sistema antiaéreo no necesita únicamente ver. Necesita ver con precisión suficiente, en el momento correcto y dentro de una red que siga viva. Cuando una de esas tres cosas falla, el derribo se vuelve mucho menos probable. Cuando fallan dos, el sistema entra en crisis, y cuando fallan las tres, el cielo deja de ser suyo aunque siga teniendo radares encendidos. Esa es la explicación física, operativa y doctrinal de por qué el F-22 puede resultar tan frustrante para una defensa aérea como la iraní. También conviene añadir algo importante para no caer en triunfalismos fáciles. El sigilo no hace invulnerable a ningún aparato. Un F-22 sigue dependiendo de una planificación muy cuidada, de inteligencia precisa, de apoyo adecuado y de un entorno operativo donde toda la arquitectura ofensiva funcione como debe. El Raptor es un multiplicador brutal, pero no una reliquia mágica que anule por sí sola cualquier defensa. Precisamente por eso Epic Fury resulta tan interesante. No habla solo del avión, sino de la calidad del sistema que lo acompaña. Cuando ese sistema acierta, el resultado parece casi injusto para el defensor. Cuando falla, incluso el mejor avión del mundo puede verse mucho más expuesto. Ese matiz es útil también para entender por qué la física no se puede separar de la doctrina. Un radar puede mejorar, un misil puede modernizarse, una batería puede cambiar de emplazamiento. Pero si el adversario adapta rutas, controla emisiones, combina plataformas furtivas con guerra electrónica y además golpea tus nodos de coordinación, cada mejora individual vale menos de lo que parecía sobre el papel. El problema ya no es un enfrentamiento entre piezas, es un enfrentamiento entre arquitecturas completas. Y en Epic Fury lo que quedó expuesto fue precisamente eso. Que la arquitectura ofensiva estadounidense consiguió imponer más presión de la que la arquitectura defensiva iraní pudo absorber. Y ahora viene la conclusión que más merece la pena recordar. Epic Fury no demuestra que el F-22 sea invulnerable, ningún avión lo es. Tampoco demuestra que la defensa aérea iraní sea incapaz de detectar cualquier cosa furtiva bajo cualquier circunstancia. Lo que sí demuestra es algo mucho más serio, que incluso una red pensada para vigilar, alertar y negar el acceso puede verse superada cuando el rival combina sigilo, velocidad, fusión de sensores, guerra electrónica, inteligencia de apoyo y ataques a mando y control. Ese resultado no nace de una sola maravilla tecnológica. Nace de una arquitectura ofensiva muy bien coordinada. La segunda lección es estratégica y quizá todavía más incómoda. El F-22 sigue siendo uno de los mejores instrumentos de superioridad aérea jamás construidos. Pero también es un recordatorio de que la excelencia táctica sin suficiente profundidad industrial y numérica crea dependencia. Cuanto mejor es el Raptor haciendo su trabajo, más visible se vuelve el riesgo de tener pocos. Porque cada misión exitosa reafirma dos verdades al mismo tiempo. Primera, que el avión sigue siendo extraordinario. Segunda, que una fuerza basada en una herramienta tan escasa siempre vive con un reloj corriendo de fondo. Dicho de otra manera, el verdadero silencio de Epic Fury no fue solo el de un operador de radar mirando una pantalla con información insuficiente. Fue también el silencio incómodo de una realidad estratégica que Washington conoce bien. El F-22 todavía puede abrir puertas que otros no abren con la misma seguridad, pero cada puerta abierta recuerda que la línea se cerró, que los números no sobran y que sostener esa ventaja cuesta muchísimo. Esa es la mezcla que hace del Raptor una maravilla y al mismo tiempo una advertencia. Así que si reducimos todo a una sola frase, la verdadera razón por la que a Irán le resultó tan difícil seguir y fijar al F-22 durante Epic Fury no fue una carencia aislada de radares, ni una simple inferioridad técnica en un componente concreto.
Fue la combinación de un caza diseñado para degradar el rastreo enemigo con una campaña construida para romper la red que debía enfrentarlo. El resultado no fue magia. Fue física, tiempo, doctrina, industria y guerra en red trabajando a favor del Raptor y en contra de la defensa. Y mientras esa ecuación siga siendo válida, el Fu-22 seguirá haciendo lo mismo que ha hecho desde que entró en servicio: obligar al enemigo a pelear en la peor condición posible, que no es la falta total de información, sino la información insuficiente cuando ya no queda tiempo para corregirla.